Pero vamos primero a Juan capítulo 1 y vamos a leer el pasaje para que podamos saber por qué vamos a abordar este tema, ¿ok? En Juan capítulo 1 y vamos a leer el versículo 30 en adelante, ¿no? Vamos a leer desde el 29 para leer todo el contexto. Dice el Evangelio de Juan 1:29: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre Santo, te doy las gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Y te pido, Señor, que nos ayudes ahora a poder concentrarnos lo más posible. Que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender tu palabra, tal como tu palabra se manifieste a nosotros, tal cual tu palabra enseña. Ayúdanos, Señor, a no caer en el error, y ayúdame, Señor, a mí a poder ser claro y correcto al expresarme a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Bien, el título es El bautismo con el Espíritu Santo, ¿ok? Y como sabrá, esta es una iglesia bautista, así que tiene mucho que ver con el bautismo, pero no con ese bautismo, más con el bautismo de Juan, ¿no? A los bautistas les empezaron a llamar bautistas. Bueno, algunos dicen que hubieron primero los anabaptistas, ¿no? Le decían durante un poquito avanzada la reforma con Lutero, hubo un grupo que, a diferencia de los luteranos y de los calvinistas y de los anglicanos, enseñaba que el que se debe bautizar no es el recién nacido, sino aquella persona que ya ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, y que tiene conciencia clara de su situación delante de Dios, conciencia de pecado, conciencia de tomar decisiones por Cristo, no un infante que no entiende lo que le está pasando, ni tiene conciencia de pecado, ni nada de eso, sino una persona que ya se ha arrepentido. Entonces, esa persona debería tomar el primer paso de obediencia, que es el bautismo. Entonces, en un principio, a este grupo se les solía llamar los anabaptistas, ¿no? O los rebautizados. ¿Por qué? Porque hasta ese momento todo el mundo se bautizaba como la Iglesia Católica o como las demás denominaciones cuando eran infantes. Y cuando te acercabas a este grupo y escuchabas sobre el bautismo, entonces se rebautizaba, decían así, ¿no? Se rebautizaba. Entonces eran los anabautistas o los rebautizados. Pero no tiene tanto que ver con el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es un tema bastante delicado que usualmente en círculos bautistas como que da miedo tocarlo, ¿ya? Pero personalmente tengo un entendimiento bastante discordante con un gran número de bautistas, diría yo, con respecto a este tema. Y lo quiero exponer ahora, pero primero quiero mencionarles que hay dos peligros, ¿no? Como mencionan sus papelitos, hay dos peligros, ambos muy importantes antes de abordar cualquier estudio en la Biblia. Hay dos peligros muy grandes que todo creyente debe siempre recordar antes de abordar un tema o de definirse sobre un tema. ¿Cuáles son estos? Uno, que uno no debe añadir a las Escrituras. Uno no debe enseñar como palabra de Dios algo que no se expresa en la misma palabra de Dios. ¿Qué dice Jesús?
ni una jota se debe añadir a las Escrituras, ¿verdad? Y Apocalipsis, ¿qué dice? Mucho cuidado con que añadieras, ¿no?, algo a las Escrituras. Entonces, cuando nosotros traemos una enseñanza que no va respaldada por la palabra de Dios, debemos tener mucho cuidado. Los bautistas suelen ser muy buenos con esto, ¿no? Suelen ser muy rigurosos con su estudio en las Escrituras y tienen bastante reverencia a la palabra de Dios y tratan de no añadir cosa que no esté en la palabra de Dios. Lamentablemente, a veces no tan buenos con el segundo punto, que es esto, lo opuesto, ¿no? No solamente no hay que añadir, sino ¿qué cosa? No quitar a las Escrituras. Y lo que sucede cuando lo quitamos a las Escrituras es que nos perdemos de un beneficio que Dios mismo ofrece para con nosotros. Cuando Dios enseña algo en su palabra y lo ofrece a su pueblo, si nosotros rechazamos eso y rehusamos algo que Dios nos ofrece, entonces no solamente a nosotros nos quitamos de un beneficio que Dios nos puede estar ofreciendo, sino que le quitamos al resto que nos oye ese mismo beneficio. Y le decimos, tal cosa no está en las Escrituras, cuando sí está en las Escrituras. Y es muy peligroso, entonces, cualquiera de estos dos extremos. Ya sea añadir a las Escrituras, que dice Pablo en Gálatas capítulo 1, cualquiera que os enseñe otro evangelio, que no sea este que dice Pablo, el tal sea maldito, dice, ¿no? Gálatas capítulo 1, versículo 6 o 7, por ahí. Entonces, no añadimos a las Escrituras y tampoco le quitamos a las Escrituras, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque muchas veces basamos lo que creemos en Dios, ¿en qué? En nuestra experiencia. Y por nuestra experiencia, ya sea que le añadimos o le restamos a las Escrituras, ¿no? Muchos de los que conozco que dicen, bueno, yo hoy en día no siento nada, ¿no? Porque los bautistas no son muchos de sentir, en general, disculpe, conozco varios que sí, ¿ya? Pero hay la gran mayoría que no. Entonces no sienten nada. Entonces, como ellos no sienten, entonces nadie debe sentir nada. Entonces, con eso, en base a su experiencia, quitan, porque si la Biblia menciona otra cosa, entonces le restan a lo que la Biblia dice. Y viceversa, ¿no? Entonces yo empiezo a sentir cosas que no están en la Biblia también, y ya me excedo, y empiezo a añadir cosas que están en la Biblia. Pero no es en base a nuestra experiencia, hermanos. Recuerden, porque si fuese en base a la experiencia, entonces ¿quién debería estar enseñándonos? El que es mayor, pues el que tiene más experiencias, ¿no? Yo debería estar más tranquilo, ¿no? Así como Leo, tranquilito, ¿no? O Henry, tranquilito, sin preocuparme tanto, que venga acá el mayor y que tiene más experiencia. La Biblia no está basada en nuestra experiencia. ¿Está basada en qué? En la palabra de Dios y en la experiencia de los hombres y mujeres de la palabra de Dios. Entonces, si queremos ver en base a qué experiencia y en base a qué enseñanza nosotros nos debemos regir, es en la enseñanza de la palabra de Dios y en base a la enseñanza de la experiencia, no nuestra, sino de los hombres y mujeres de Dios. Esa es lo que rige nuestra conducta, ¿verdad? Ahora, el primer punto que quiero tocar el día de hoy con respecto a este tema, que creo que nos va a llevar el sermón del día de hoy, es que con respecto al bautismo del Espíritu Santo, y permítanme leer el versículo 31, dice Juan capítulo 1, 31, dice, y yo no le conocía, dice Juan, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Cuando dice que no le conocía, no se refiere a que no le conocía hasta ese momento. Es muy probable que al referirse que no le conocía,
es que no le conocía hasta que lo bautizó, ¿no? Como vemos en Mateo capítulo 3, por ejemplo, cuando Juan bautiza a Cristo, y que no le conocía como el Mesías, no que no lo conocía como, por ejemplo, yo conozco a Pedro, ¿no? O conozco a Alexander, yo los conozco, pero que luego diga que Pedro es el Mesías, así no lo conozco a Pedro. Entonces parece ser que Juan comprendió que Cristo era el Mesías el momento en el cual él es bautizado. ¿Por qué? Porque él dice, ¿no? Luego más abajo, en el versículo 33 nuevamente dice, ¿no? Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quién veas descender el Espíritu. Ahora, ¿y quién le envió a Juan a bautizar con el agua? ¿Con agua? ¿Recuerda? En Juan capítulo 1, versículo 6, ¿qué dice? La primera frase nada más que dice. Un hombre enviado por Dios. Hubo un hombre enviado ¿por qué? Por Dios, ¿verdad? ¿Quién envió a Juan? Dios. Entonces, nuevamente el 33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, Dios, me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, cuando Juan vio esto en Cristo, después que él fue bautizado y los demás evangelios nos mencionan sobre el bautismo del Señor Jesucristo, cuando él asciende sobre las aguas, ¿qué dice? Descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿verdad? No dice que era una paloma en forma de paloma, dice. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí, parece ser por lo que dice Juan, es que el bautista entendió que Cristo o Jesús no era cualquier hombre común y corriente como cualquiera de nosotros, sino que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, el esperado, porque Él cumplía su labor de anunciar el Evangelio, de enderezar los caminos del Señor. Ahí parece ser que Él lo conoció ya no como Jesús nada más, como cualquier Jesús que se puede llamar así, sino como el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado. Ahora, ¿por qué? Porque este Cristo iba a inaugurar algo muy distinto a ninguno. ¿Qué cosa? ¿Cuál iba a ser la característica de él? Es que sobre él iba a descender el Espíritu, y no solamente descender, sino que iba a permanecer en él, y que solo él iba a ser quien bautice, ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Ahora, lo que hoy día quiero que podamos entender, primeramente, es que uno puede ser creyente sin necesariamente ser bautizado con el Espíritu Santo. Que el hecho de ser creyente no necesariamente implica que esa persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo. Y como les digo, esto va a tener que entenderse en el conjunto de los próximos sermones que vamos a tener, así que no se vayan a adelantar mucho, ¿ok? Entonces, pero eso es lo primero que quiero que entendamos, que el bautismo con el Espíritu, que dice Juan, solamente puede ser a través del Hijo de Jesús, no es lo mismo que cuando un cristiano conoce del Señor y entonces mora en él el Espíritu Santo. No es lo mismo lo que la Biblia enseña al respecto. Y quiero que veamos pues esto, y lo primero que quiero que veamos es que, como dice en el punto 2, es posible ser creyentes en Cristo sin haber sido bautizados con el Espíritu Santo. Y lo primero que quiero que veamos es que todo creyente necesita del Espíritu Santo para ser creyente. ¿Ok? No hay creyente alguno, ni hoy ni antes, ni en el Nuevo Testamento, ni en el Antiguo Testamento, que no necesite de la obra del Espíritu Santo en su vida para ser salvo. Sin embargo, esa obra del Espíritu Santo no es lo mismo a lo que se refiere Juan aquí con ser bautizado con el Espíritu Santo. Y vamos a ver lo primero entonces. Y para esto quiero que vayamos a Romanos capítulo 8.
libro de Romanos capítulo 8 es un libro y particularmente un capítulo muy instructivo, definitivamente. Ahora, Romanos capítulo 8 nos menciona lo siguiente, en el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, que dice, piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora, lo que Pablo está enseñando aquí es muy claro. Hay una diferencia entre aquella persona que conoce a Dios y aquella que no. ¿Cuál es la principal diferencia? La principal diferencia es que aquella persona que conoce a Dios tiene el Espíritu de Dios y anda conforme al Espíritu de Dios. Y aquella persona que no conoce a Dios no tiene el Espíritu de Dios, por ende no anda conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Ahora mira lo que dice el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hermano, jamás le digas a una persona que no conoce a Dios que ame a su enemigo, por ejemplo. Porque no solamente no lo va a entender, sino que tampoco lo va a poder hacer, porque no tiene el Espíritu de Dios. Ahora miren lo que dice el versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden, ¿qué dice? Agradar a Dios. Hermano, hay una diferencia radical. ¿Cuál es la diferencia radical? O tienes el Espíritu de Dios y por ende eres salvo, o no tienes el Espíritu de Dios y por ende no puedes agradar a Dios. Por más que tú ofrendes a los que necesitan, por ejemplo, por más que tú hagas buenas acciones, tus acciones, ¿qué crees? No agradan a Dios. Hay personas en el mundo que nos parece que hacen muchas cosas buenas, ¿verdad? Pero no son hijos de Dios. No tienen el Espíritu de Dios, entonces por ende, por más buenas que parezcan las cosas que hacen, ¿qué dice Pablo? No pueden agradar a Dios. Son obras superfluas. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Ahora mira lo que dice el versículo 9. Y este versículo es clave, ¿no? Para entender un poco esto que estoy tratando de explicarles. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. Está hablando a la iglesia de Corinto, a los santos en Corinto, a los cristianos en Corinto, en Roma, perdón, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. No hay forma que alguien sea de Cristo y sea hijo de Dios si no tiene el Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta de lo que dice Pablo? Toda persona que es salva, inmediatamente es salva porque tiene el Espíritu de Dios. ¿Cómo así que es salva porque tiene el Espíritu de Dios? Porque el Espíritu de Dios es quien obra en nosotros. ¿Para qué? Para nuestra regeneración, para nuestra salvación, para el lavamiento. El Espíritu de Dios es quien cumple esta función. Juan mismo enseña eso, ¿no? En el capítulo 3 de Juan, lo vamos a ver cuando lleguemos a ese punto en detalle, pero Juan capítulo 3, el Señor tiene una conversación con Nicodemo, ¿verdad? Y le dice en el versículo 5, Juan capítulo 3, versículo 5, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede, ¿qué dice? Entrar en el reino de los cielos. Versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué dice?
Espíritu es. Toda persona que ha nacido de nuevo, ha nacido por obra del Espíritu Santo. No hay un solo cristiano que no tenga el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es lo que nos permite, que dice, el Espíritu ha sido enviado ¿para qué? Para convencernos de pecado, de juicio y de justicia. El Espíritu Santo es quien obra en tu vida para que tus ojos puedan ser abiertos e iluminados para que puedas ver tu realidad delante de Dios. De que tu pecado es tan horrible y Dios es tan santo que no puedes acercarte a Él a menos que sea por el sacrificio de Cristo. Pero el sacrificio de Cristo tú lo has escuchado desde que eras niño. Lo has escuchado de tus padres, en tus colegios, lo has escuchado en la sociedad cuando celebran las fiestas que tienen, lo has escuchado en la iglesia, lo has escuchado de miles de amigos, pero nunca hasta que el Espíritu obró en tu vida, tus ojos fueron abiertos y entendiste la necesidad y urgencia del perdón de Cristo en tu vida. Esa es la obra regeneradora de Cristo. Entonces, no hay un solo creyente, una sola persona que haya puesto su fe en Cristo que no tenga el Espíritu de Dios. Esa es la distinción entre aquel que es creyente y aquel que no es creyente. ¿Me dejo entender? Esa es la distinción. Ahora, vamos a ver esto primero en el Antiguo Testamento, por ejemplo, también. Algunos mencionan y dicen, no, eso es en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la gente era salva de una forma distinta. Definitivamente no. Hay una sola forma de ser salvo, hoy y siempre, mañana y ayer. Solamente hay un nombre dado bajo el cielo para los hombres. ¿Y cuál es ese nombre? Cristo Jesús. Solo hay un camino, una verdad y una vida. No hay dos caminos. No hay un camino para nosotros y un camino para los judíos. Hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida, y ese es Cristo. Y tanto nosotros como los hombres del Antiguo Testamento eran salvos de la misma manera. ¿Cómo? A través de Cristo, por medio de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y esto está evidenciado claramente por todos lados, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos solamente el caso de Abraham, mira lo que dice la Biblia sobre Abraham en Mateo capítulo 8. Abraham fue salvo por medio de Cristo definitivamente, sin lugar a dudas, ¿no? Algunos piensan, pero Abraham, ¿cómo sabía de Cristo? Esas son las misericordias de Dios, ¿ya? Pero solamente hay una forma de ser salvo, y es a través de Cristo. Mira lo que dice en Mateo capítulo 8, versículo 11. Dice, y yo os digo, dice el Señor Jesucristo, ¿no?, que vendrán muchos del oriente y de occidente, está hablando a los judíos, ¿no?, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob. ¿En dónde dice? En el reino de Dios. Tanto Abraham como Isaac y Jacob, todos los patriarcas, todos los profetas, eran salvos de la misma manera que tú y yo. Ahora, mira lo que menciona en Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo. Nos menciona en Gálatas capítulo 3, versículo 7, sobre Abraham, dice lo siguiente: sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de ¿quién? De Abraham. Bueno, porque la fe que Abraham puso en Cristo y en Dios es la misma fe que tú pones en Cristo y en Dios. Y por ende, cuando tú vienes a Cristo, tú eres hijo de Abraham. Todos nosotros que somos de la fe en Cristo somos hijos de Abraham. Pero si Abraham tenía fe en otra cosa que nosotros no, ¿cómo vamos a ser hijos de Abraham? La fe de Abraham es la misma que nuestra fe. Aún más, la fe de Abraham es mayor que nuestra fe, ¿verdad? Ahora mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 9. Lo voy a mover bastante, ya, porque hay varios detalles que hay que recordar para abordar este tema.
Efesios capítulo 2, en el versículo 19 nos menciona el apóstol, ¿no? Y nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos ¿de quién? ¿De quién? ¿Conciudadanos de quién? Le dice. De los santos. ¿De qué santos? De los santos que eran antes que ellos. Todos los santos que eran antes que ellos. Y miembros de la familia, ¿de quién dice? De Dios. Ahora, más abajo en el capítulo 3, versículo 5, desarrolla un poco más esta idea y dice, ministerio que en otras generaciones, misterio, ¿no? ¿Cuál era el misterio? De que Cristo era el Mesías, que antes no se sabía. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Claro, este misterio sobre Cristo, el Mesías, no lo entendían muy bien los profetas. Dice, pero como ahora es revelado, no de la misma manera, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6. Que los gentiles, ¿qué dice? Son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hermanos, esta salvación no es solo para todo el pueblo, es para todos. ¿Y cómo? De la misma manera. ¿A través de qué? Del Evangelio de Cristo Jesús. La salvación de todo hombre, sin importar cuál fuera. ¿Y qué dice Jesús acerca de Abraham también? Dice, Abraham se gozó que vería mi día, y lo vio, y se gozó. ¿Cómo es que Abraham se gozó que vería el día de Cristo? Dice Jesús. Bueno, no comprendo en su totalidad, hermanos, pero Jesús confirma que Abraham creía en él. Y no solamente que creía en él, sino que esa fe fue confirmada en su momento. Ahora, todos somos salvos de la misma manera. Y de la misma manera, todo aquel que es salvo tiene el Espíritu de Dios. Sin embargo, a lo que yo me refiero es que el bautismo del Espíritu Santo no necesariamente es experimentado por toda aquella persona que ha sido salva y por ende tiene el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es algo distinto. Y es muy sencillo de ver por qué es distinto. Porque no es solo una obra independiente del Espíritu Santo, sino que es una obra principalmente por medio de Cristo. No es que el Espíritu Santo hace la obra de forma independiente, sino que Cristo es quien bautiza con el Espíritu Santo. La primacía en esa actividad no la tiene el Espíritu Santo, sino Cristo. No así con la obra de regeneración, donde la primacía la tiene el Espíritu Santo, sino que en el bautismo del Espíritu Santo la primacía la tiene Cristo. ¿Por qué? Porque Juan lo dice, ¿no? En Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, en el versículo 33, nos dice, ¿no? Sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese, refiriéndose a Cristo, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué digo que no necesariamente aquella persona que ya es salva y que es creyente ha sido bautizada con el Espíritu Santo? Bueno, porque en la Biblia hay varias manifestaciones de estos casos, ¿no? Y es fácil empezar primero con los apóstoles, ¿no? O sea, es sencillo entender que lo que pasó, por ejemplo, en Pentecostés, ¿no? En Hechos capítulo 2, ¿no? Si vamos rápidamente a Hechos capítulo 2, por eso también tratamos de grabar, hermanos, porque algunos ya están que me miran mal, ya se están confundidos, ¿ya? Pero Hechos capítulo 2 nos menciona, pues, el día de Pentecostés. Pero para esto, ¿quién puede dudar, pues, que los apóstoles ya eran salvos? ¿No? ¿Quién puede dudar que para esto los apóstoles ya eran salvos? Los que creen que el bautismo del Espíritu Santo, lo que ocurrió en Pentecostés, es lo que ocurre en la salvación, en el momento en que una persona conoce a Dios, entonces lo que está diciendo es que los apóstoles antes de Pentecostés no eran salvos. O sea que Jesús estuvo 3 años durante su ministerio con sus discípulos
los cuales no solamente Judas, sino ninguno de los otros 11 eran salvos. Porque si Pentecostés significa la salvación, el Espíritu en ellos y la salvación de ellos, por ende, para quienes interpretan de esta manera, entonces antes de esto ellos no eran salvos, lo cual es completamente absurdo, ¿verdad? La Biblia muestra muchas veces que ellos eran salvos. Es más, en la oración sacerdotal del Señor Jesucristo, y lo voy a hacer volver a mover ahora, en Juan capítulo 17, no pierdan Hechos, vamos a volver a Hechos, hermano. Pero en Juan capítulo 17, en la oración sacerdotal, el Señor Jesucristo ora, ¿no? Dice en el versículo 6, dice el Señor Jesucristo en su oración, dice Juan capítulo 17, versículo 6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. No dice a todos los hombres, sino a los hombres que del mundo me diste. ¿Quiénes eran ellos? Probablemente más que los discípulos, pero no menos, ¿verdad? Tuyos eran, y me los diste, y han guardado, ¿qué dice? Tu palabra. Pero ¿qué dice Pablo? Nadie puede agradar a Dios sin el Espíritu de Dios. Y ya tenían el Espíritu de Dios. Y luego, ¿qué dice en el versículo 7? Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por los del mundo, sino, ¿ves la diferencia entre ellos y los del mundo? No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿No? Versículo 10 dice: y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado. Es indudable, ¿no?, que los discípulos del Señor Jesucristo ya eran salvos. Y como dice Pablo, recuerda en Romanos 8:13, ese versículo deberían recordarlo siempre, hermano, memorizarlo si es posible. Romanos capítulo 8, versículo 9, perdón, ¿qué dice? Que el que no tiene el Espíritu, ¿qué cosa? No es de Cristo. Versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Pero Jesús mismo, en Juan capítulo 17, está mencionando claramente que los discípulos eran de Él. No solamente de Él, sino también del Padre. Ellos tenían el Espíritu de Dios. Entonces, aquellas personas que entienden lo que ocurrió en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, como que el momento de la salvación de estos apóstoles, discípulos, estarían diciendo que antes de este suceso, pues ellos no eran salvos, ¿no? Y es terrible, ¿no? Y es terrible ver esto de esa manera, ¿no? Dice, vamos a Hechos capítulo 1 y dice el versículo 6 de Hechos capítulo 1, versículo 6, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo el Señor: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Algo que ocurrió en el capítulo 2, ¿verdad? Archiconocido. Y si no lo has leído nunca, te animo, hermano, porque muy bonito. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Jamás Jesucristo trata a sus discípulos como no creyentes. Jamás. Es muy fácil identificar las veces en las cuales Jesús trata a una persona como no creyente. Es muy sencillo, porque de esa manera trataba a los fariseos, ¿verdad? Y a los escribas. Es muy sencillo identificar cómo Jesús trata, pero sus discípulos no nos trataba así. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo les dice, ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién soy? Y empiezan a hablar. Y luego el Señor Jesucristo, ¿y ustedes qué dicen de mí? Y Pedro se levanta
tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Eso no lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, esta venida del Espíritu Santo es algo muy distinto a la salvación de los discípulos. Ahora, no solamente en los discípulos, sino que mira lo que ocurre, por ejemplo, en capítulo 8 de Hechos, con Felipe y los samaritanos. Felipe, por causa de la persecución de Saulo, no solo Felipe, sino muchos cristianos, son esparcidos de Jerusalén. Saulo empieza a perseguir mucho a los cristianos y por ende muchos de ellos salen de Jerusalén y en su salida constantemente iban predicando el Evangelio. Uno de ellos es Felipe. Mira lo que dice en el versículo 4 de Hechos capítulo 8. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando voces, grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había un gran gozo en aquella ciudad. ¿Ok? Entonces, ¿qué iba Felipe? ¿Qué hacía Felipe? Predicaba. ¿Qué dice el versículo 5? Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba ¿a quién? A Cristo. Felipe iba predicando a Cristo y era aceptado, al parecer, el Evangelio de Felipe. Y mucha gente escuchaba el Evangelio de Cristo y lo aceptaba. Ahora, mira lo que dice el versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había, ¿qué dice? Recibido la palabra de Dios. Ese término es muy claro para aquellos que entienden un poco del Evangelio. Ese término significa que habían aceptado el Evangelio. Enviaron allá, ¿qué dice? A Pedro y a Juan. Versículo 15 dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, ¿para qué dice? Para que recibiesen el Espíritu Santo. O sea, hasta ahí todavía uno podría tener dudas al respecto, ¿no? Para mí ya es bastante claro cuando dice que ya habían recibido la palabra, pero todavía podría haber sospechas. Dice el versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados, ¿qué dice? En el nombre de Jesús. O sea, ya habían sido, o sea, Felipe no va a estar bautizando a la gente que no cree en Cristo. Felipe estaba bautizando a gente que ya había confesado sus pecados y había puesto su fe en Cristo. Ahora, y para ser todavía más seguro, para todavía estar más seguro de esto, luego viene la historia de Felipe y el etíope, ¿verdad? Y lo mismo ocurre. Felipe le presenta el Evangelio al etíope porque estaba leyendo de Isaías, justamente el pasaje muy similar a lo que decía Juan, cordero, fue como cordero llevado al matadero, y el etíope no entendía. Y Felipe le explica y le dice, ¿tú crees en Cristo? Sí. Y luego pasan por unas aguas y el etíope le dice, ¿qué impide que sea bautizado? Y le dice, ¿qué le dice Felipe? Luego en el versículo 37, dice Hechos 8:37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué dice? Le bautizó. La misma práctica hacía Felipe en Samaria. Felipe era muy claro en proclamar a Cristo y el Evangelio de Cristo. Este no es el bautismo de Juan. Este no es un bautismo por agua que él hacía. Era el bautismo en Cristo Jesús. Y Felipe tenía mucho cuidado en bautizar a aquellas personas, si es que todavía no habían confesado su fe en Cristo. Por eso le dice al etíope, si crees en Cristo Jesús, bien puedes. De todo tu corazón, bien puedes. Y ya habían sido bautizados, dice, pero mira lo que dice nuevamente el versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían, ¿qué dice? El Espíritu Santo. Pero este no es el Espíritu Santo que cuando uno es salvo.
sino el bautismo del Espíritu Santo. Entonces hay una gran diferencia. Lo mismo podemos ver, por ejemplo, en Pablo, ¿no? En el siguiente capítulo, en Hechos capítulo 9, ¿no? En el versículo 3, dice, ¿no? Sobre Saulo, ¿no? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 6, que es donde todos predican sobre la conversión de Saulo. Cuando escuchas una prédica de la conversión de Saulo, es de estos versículos, ¿verdad? El versículo 6 dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿No? Y eso es la conversión de Saulo, cuando él reconoce a Cristo como su Señor, y se pone en sumisión total a Cristo. ¿Qué quieres que haga? Y le responde el Señor, y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué hacer. Ese es el momento de la conversión de Saulo. Ahora, después de la conversión, mira lo que ocurre más abajo en el versículo 17. El Señor llama a Ananías, ¿no? Y le dice: Ananías, anda y háblale a Saulo. ¿Y qué dice Ananías? No, Señor, ¿cómo voy a ir? Ese me va a matar, ese persigue cristianos. ¿Cómo voy a ir a Ananías? Mira lo que dice en el versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías no quería ir, pero el Señor le envía. ¿Para qué? Dice el versículo 15: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Y mira lo que dice el 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. Mucho después que cuando Saulo conoció del Señor Jesucristo. Es algo distinto, que puede ocurrir en el mismo momento de la salvación, pero puede que no. Por último, vamos a lo que ocurrió en Éfeso, ¿no? En Hechos capítulo 19. Ahora, esto es particularmente interesante de Hechos capítulo 19, porque es corroborado 2 veces en el Nuevo Testamento, tanto aquí como en Efesios. Pero primero vamos a Hechos capítulo 19, y el versículo 1 hasta el versículo 6 vamos a leer. Dice: aconteció que entre tanto, y recuerdan que después hay una carta, ¿no?, a los Efesios. Versículo 1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, ¿no? Ya la mención de discípulos hace alusión a que eran seguidores de Cristo, ¿no?, creyentes. Versículo 12, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y esta pregunta es rarísima, viniendo de Pablo. Porque ¿qué dice Pablo en Romanos 8:9? Que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. Entonces es una pregunta absurda. ¿Cómo, Pablo, cómo me vas a preguntar que si cuando creí recibí el Espíritu Santo? Todo aquel que cree tiene el Espíritu Santo. No puedes creer si no tienes el Espíritu Santo. No, porque Pablo está hablando de otra cosa. Está hablando del bautismo del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. Entonces por eso les pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le respondieron, ¿qué dice? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Que no necesariamente implica que no sean creyentes. Cuando tú fuiste salvo, el día que tú fuiste salvo, ¿sabías algo del Espíritu Santo? La mayoría de nosotros no sabía nada del Espíritu Santo. Personalmente te lo digo. Hasta el día de hoy yo conozco muchos creyentes que tienen muchos años en las iglesias y saben casi nada de la doctrina del Espíritu Santo. Pero Pablo aquí está hablando de otra cosa, pero luego dice en el versículo 3: entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados?
Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Muy bien, tiene sentido. No es como el caso de Felipe, sino que fueron bautizados con el bautismo de Juan. Versículo 4, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo: el pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, ¿qué dice? Fueron bautizados en el nombre de Jesús. O sea, ya, si hubo alguna duda de que estos discípulos creían en Jesús, o que debían poner su fe en Jesús, con esto se solucionó el tema. Porque luego fueron bautizados en Cristo Jesús. Pablo mismo hizo este bautismo con él. Ahora, recordemos a Felipe. Cuando Felipe bautizaba a alguien en el bautismo de Cristo Jesús, siempre y cuando esta persona reconociera a Cristo y pusiera toda su fe de corazón en él, ¿verdad? Si crees en Cristo Jesús de todo corazón, bien, bueno. Ahora, mira lo que dice el siguiente versículo. Dice, versículo: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12. ¿Qué pasó? Después que fueron bautizados, después que reconocieron a Cristo Jesús, después de todo esto, ¿qué dice? Pablo les impuso las manos y fueron llenos del Espíritu Santo. Muy cerca del arrepentimiento, pero como algo que ocurrió después. Y es interesante porque Efesios menciona esta secuencia de la misma manera. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, en el versículo 13, ¿no? Recuerden, esto que pasó en Hechos 19, ¿dónde ocurrió? En Éfeso. Y luego, cuando la iglesia se empieza a formar en Éfeso, Pablo les escribe una carta a los Efesios, ¿no? Por eso tenemos este libro, los Efesios. Capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente, ¿no? En él también vosotros, que dice, habiendo oído la palabra de verdad. Primero oyeron la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y luego que dice, y creyeron en él. Es una secuencia, ¿no? El oír viene por la palabra de Dios. Entonces, oyen la palabra, el evangelio de salvación, y habiendo creído en él, es una secuencia de verbos. Que dice, luego, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Y es lo que hizo Pablo después. Les puso las manos y fueron llenos del Espíritu Santo. No tengo hora, hermanos, porque mi reloj está ahí, pero yo creo que ya es hora, ¿verdad? Lo que quiero que entendamos es esto, que el bautismo del Espíritu Santo es distinto a lo que ocurre en el momento de la salvación, que puede ocurrir en el mismo momento, como en el caso de Cornelio, por ejemplo. ¿Recuerdan a Cornelio? Cuando Pablo va a hablar a Cornelio en Hechos capítulo 10, puede ocurrir en el mismo momento, pero puede que no, pero no es lo mismo. Ahora, ¿qué es este bautismo del Espíritu Santo? ¿Y para qué sirve? ¿Qué es lo más importante? Pues vamos a ver la próxima semana. Pero hermanos, el único que bautiza con el Espíritu, ¿quién es? Cristo Jesús. Esa es la distintiva. Ni siquiera Juan el Bautista fue bautizado con el Espíritu. Porque esto se apertura, ¿cuándo? Una vez que Cristo es glorificado. Cuando Cristo es glorificado, Él empieza a bautizar con el Espíritu Santo. Y yo espero que el Señor nos ayude y que podamos entender esto claramente, y de ser así, lo que la palabra de Cristo enseña, que nosotros podamos buscar aquello que también Cristo nos ofrece en potencia. ¿Por qué no? Así que yo te animo a que puedas leer acerca de esto. Yo sé que hay 1000 de versiones acerca de esto, y es por ende que necesitamos tanto las Escrituras, porque necesitamos comparar mucho y ver mucho para poder entender qué es lo que la palabra está tratando de explicar. Así que Cristo inaugura algo,
¿Qué cosa es? El bautismo con el Espíritu. Entonces, no inaugura la salvación. La salvación ya se daba a través de Cristo también. Desde antes, los patriarcas, los profetas, fueron salvos también por Cristo. Eso no lo inaugura Cristo. Pero hay algo que inaugura Cristo, dice Juan. Aquel en quien tú veas descender el Espíritu Santo y permanecer en Él va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Bueno, hemos visto que es diferente distinto a la salvación. Pero ¿qué es? Necesitamos 1 o 2 sermones más, hermano, para desarrollar bien la idea. ¿Ok? Pero les doy una pista. ¿Recuerdan que leímos, ahora estuvimos leyendo cada uno de estos pasajes de Hechos? Revisen cada uno de estos pasajes y háganse una pregunta, una nada más. ¿Qué ocurre cuando son llenos por el Espíritu Santo? ¿Qué ocurre? Y tú vas a ver distintas manifestaciones. Leímos. En Hechos capítulo 4 dice que tembló el lugar donde se encontraba, ¿no? Vas a ver distintas manifestaciones. En Esteban fue lleno del Espíritu Santo y su rostro era el rostro como de un, ¿qué dice? Ángel, en Hechos capítulo 7. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que siempre ocurre? Pregúntate y vas a entender que lo que siempre ocurre, ¿qué cosa es? Anunciar, testificar, evangelizar de Cristo. Entonces, si tú escuchas a alguien decir que es lleno del Espíritu Santo, que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, en todas las ocasiones que ocurren en la Biblia, pueden haber diferentes manifestaciones, pero el propósito es ¿cuál? Compartir de Cristo. Siempre. Que otras personas sean salvas. Siempre. Va acompañado de... Eso es lo principal. Lo principal no son estas manifestaciones extraordinarias, sino Cristo. ¿Ok? Y ya mi esposa me ha dado así, me ha dicho, entonces eso es cosa seria, hermano. Con eso no se juega, ¿ya? Así que vamos a orar para terminar y que el Señor nos bendiga, ¿sí? Padre Santo, te damos las gracias una vez más por tu palabra, Señor, y gracias porque tenemos mucho de qué nutrirnos de ella. Tenemos mucho que recibir de ella y gracias por tu Hijo Cristo, Señor, que enviaste y que por medio de él, dice Juan, viene el bautismo del Espíritu Santo. Te pido que nos bendiga, Señor, y nos bautices con tu Espíritu para cumplir la función que tu Hijo desea, el propósito que Él tiene con esto, que seamos testigos hasta lo último de la tierra. Ayúdanos pues a testificar de ti, ayúdanos a no callar, que tu Espíritu crezca en nosotros, que seamos llenos de tu Espíritu Santo, para que podamos hablar con de nuevo, para que no tengamos miedo, para que no seamos indiferentes a las personas alrededor nuestro, para que no tengamos vergüenza, para que no callemos, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Bendícenos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, vamos a ponernos de pie para tener una alabanza.